Hola, este es nuestro nuevo podcast, Corazones como Antorchas. Bueno, es un gusto para nosotras el poder estar aquí y presentarles este nuevo proyecto, un proyecto que Dios puso en nuestros corazones con un propósito divino. Así es. Bueno, la historia de este podcast es algo interesante y es algo que queremos contarte y compartirte el día de hoy. Cómo surge esta idea, qué es lo que Dios hace y cómo Dios nos pone en nuestro corazón a empezar con esto. Pero para empezar, pues queremos contarte un poco de quiénes somos nosotras. Ok, me parece muy bien. Bueno, mi nombre es Gabriela Álvarez, soy estudiante de la universidad, tengo 20 años y he crecido desde cuna cristiana, soy de cuna cristiana. Toda mi vida he estado en el servicio a Dios, he crecido en la iglesia y conociendo de Dios, y en ese punto de mi juventud Dios me ha llamado y ha puesto en mi corazón la carga por los tiempos que estamos viviendo actualmente. Sí, y yo soy Mariana Amaro, tengo 21 años, estoy estudiando igual aquí en la universidad. Y yo no soy de cuna cristiana, pero a los 6 años conocí de Dios y pues he encendido un fuego en mi corazón por extender su reino, por adorarle, por servirle. Y justo eso me permitió conocer a Gaby aquí en la universidad, empezando con un grupo de estudio bíblico aquí en la universidad. Así es. Y que pues ha llevado a grandes cosas como ahora este podcast. Excelente. Bueno, queremos hablar un poco sobre qué es esto. Bueno, un día de la nada Dios ponía en mi corazón el ¿por qué no hacer un podcast? Pero no sola, sino pues con alguien, ¿no? Y fue como de Dios con Gaby. Y un día de la nada le escribí y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y pues resulta que ella también había estado teniendo lo mismo. Justo, yo precisamente días antes de hablar con Mariana estaba de vacaciones y venía mucho a mi mente el ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no haces un podcast? Y yo lo dejé pasar porque dije ideas locas mías que tengo, las presiones diferentes, yo creo que me están afectando. Y justo cuando llego a mi ciudad otra vez, a mi casa, yo otra vez como que estaba ese pensamiento de ¿por qué no inicias un podcast y le dices a Mariana? ¿Y por qué no inicias un podcast y le dices a Mariana? Y yo dije, sí, lo voy a avisar, pero por una o por otra cosa no la avisé, hasta que vi el mensaje así de Mariana muy claro de vamos a hacer un podcast, amiga. Y yo dije, vas a pensar que estoy loca, pero justo en eso estaba pensando yo también. Sí, y pues así funciona Dios, hablando de las dos partes. Pero luego de esto, pues surge la duda, bueno, nunca hemos hecho un podcast, ¿cómo hacemos un podcast? Y pues lo primero que fue pues hay que hacerlo con propósito y con algo claro. Entonces empezamos a orar, empezamos a ver qué Dios quería hacer y pues empezó a darnos ciertos versículos que fue como de, sí, los compartíamos las dos y un versículo llevaba al otro y al final todo estaba unido perfectamente. Así que justo queremos empezar contándoles un poco sobre las bases de este nombre, Corazones como Antorchas. Muy bien, bueno, pues justamente cuando empezamos con el nombre, orábamos, le decíamos a Dios, ¿qué nombre quieres para este podcast? Un nombre que sea intencional y, como decía Mariana, que esté fundamentado en la palabra de Dios, que sabemos que es poder. Entonces, precisamente uno de los versículos es Segunda de Crónicas 1:10, que es cuando Salomón pide sabiduría y le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y bueno, en el original, en hebreo, se le conoce lo que Salomón pide como Lev Shomea, que significa dame un corazón que escuche, que para nosotros fue un versículo muy impactante, porque muchas veces le pedimos a Dios sabiduría, le pedimos a Dios que nos guíe, pero cuando nosotros le pedimos un corazón que escuche, es que tú estás poniendo tu corazón a su disposición, le estás diciendo, de verdad, quiero aprender a escucharte. Entonces, ese fue como un ancla para nosotros para este nombre. Sí, y justo de ahí, de esto que compartía, en especial el corazón, me recordaba mucho 2 versículos que Dios había estado poniendo fuertemente en mi corazón, que uno era Cantares 8:6, que es ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor.
duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Y Ezequiel 36, 26 al 27 que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces era como todo conectado, era como llegar a ese punto de pedirle a Dios, dame este conocimiento, y luego es pedirle, cámbiame, transfórmame, o sea, esto que hay en mi corazón no está funcionando, tengo un corazón de piedra, así que yo te pido que te pongas en mí como un sello en mi corazón, y me imagino un sello en el corazón como una marca tan profunda que no puedes quitarla. Y luego complementando con esa parte de Ezequiel, es ya Dios diciendo, te voy a dar un corazón nuevo. Y qué mejor marca, o sea, literalmente te está quitando lo que no servía y te está dando algo nuevo que va a permanecer ahí. Y una restauración que solo viene por parte de Él. Sí. Entonces justamente como que teníamos estos 3 versículos al aire, ni siquiera había nombre, y era como de las dos pensando, bueno, con Dios, pensando qué quería hacer Dios con esto, y vimos esa unión con todo, que era en ese orden, de pedirle a Dios, dame sabiduría, entregarse a Dios, y Dios hace ese cambio en nosotros y empezamos a vivir sobre el Espíritu. Pero bueno, ¿esto cómo nos lleva a corazones como antorchas? Bueno, pues después de nuestra lluvia de ideas y de estos versículos que Dios puso el nombre así, corazones como antorchas, nos pusimos a investigar, pues en este caso, principalmente, ¿qué es una antorcha? Investigando, una antorcha sirve principalmente para iluminar. Históricamente es un símbolo de fuente de luz, de conocimiento, libertad, paz y espiritualidad. Y esto nos hacía como mucho clic cuando decíamos corazones como antorchas. También la palabra dice que somos la luz del mundo, o sea, que seamos esas antorchas que iluminen a nuestras generaciones, y no solo a nuestras generaciones, sino a todo el mundo y el contexto en el que estamos viviendo, que seamos esa luz. Pero también un dato como muy interesante que estuvimos investigando, ahora en muchos lugares usan las antorchas y les ponen repelente para los insectos, los mosquitos, y que tú, por ejemplo, si vas a un restaurante y estás cenando, como que no te estén picando los mosquitos. Y también fue como algo muy impactante en nuestro corazón, porque nos muestra como cuando nuestro corazón es como una antorcha y está encendida por el fuego de Dios, también es como un repelente de todo el peligro, en contra del maligno, todo eso. Entonces, que fue algo también muy importante. Y bueno, y de esto sale corazones como antorchas. Y justo nos lleva a este anhelo de llevar a una generación a ser como una antorcha. A veces vemos a las personas y está profetizado un gran avivamiento en los últimos tiempos. Y a veces viene esta pregunta de qué nos falta y qué es lo que tenemos que hacer para poder ser parte de este gran avivamiento que es un anhelo, o sea, es un anhelo que hemos sentido últimamente. Y es como, bueno, este avivamiento comienza por uno siendo transformado por Dios, porque dice Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es esa llama que nos enciende, y como dice Gaby, o sea, la antorcha también servía para repeler todo ese mal, esos insectos. Pues también la antorcha, pues ese fuego purifica, mata todo lo malo, limpia. Y me hace pensar mucho en cómo funciona el fuego para purificar, por ejemplo, las piedras preciosas. Exacto. Al final limpia y quita todo lo malo, sí. Y deja algo hermoso, algo bello. Y lo que pasa por el fuego consume todo lo que no sirve, pero permanece lo más importante, la esencia más importante. Entonces nosotros tenemos que ser una generación que decide pasar por el fuego, que decide purificarse, quitar toda la levadura que no va conforme al plan que Dios tiene para nosotros, y esto lleva a un avivamiento. Entonces, pues esto es algo que nos anima y que nos motiva a llevar justamente este podcast, pues que al final nosotras no somos perfectas, no hemos sido totalmente purificadas aún,
pero que estamos en el proceso y al final Dios nos lleva a ser un cuerpo, una iglesia en Él, en unidad, y al final qué mejor que animarse unos a otros y apoyarse. Entonces esta idea del podcast surge con esa idea. Exacto, con el propósito de llegar a jóvenes que también están en ese punto, que sienten ese avivamiento en su corazón, esa necesidad de buscar a Dios, de entregarle su vida, pero también para aquellos que están en tinieblas. Y justo como unas antorchas que somos, las antorchas entre ellas mismas se utilizan para prender a otras. Y también la intención de este podcast es llegar a aquellos que están apagados y que necesitan ese fuego de Dios. Sí, justo. Y pues al final también, como dice Gaby, el mayor objetivo y el mayor alcance que tiene una antorcha no es donde ya está todo encendido, no es donde ya hay montones de antorchas. Es algo muy bueno porque al final fuego con fuego, pues una llama inextinguible. Sí. Pero pues lo mejor es cuando llegas al punto de animar a otros y que no solo se quede ya en nosotras y en un podcast y en estarlo haciendo, sino que también en motivar a una generación a usar todas estas herramientas. ¿Qué mejor generación para vivir un gran avivamiento que esta, donde literalmente estamos al alcance de cualquier país por medio de un video, por medio de un podcast, para extender la palabra? Y uno nunca sabe a qué persona puede Dios hablar a su corazón por algo así. Sí, algo que empezó como una idea loca. Sí, entonces justamente por eso, aterrizándolo un poco más a qué es una generación como antorcha, queremos hablar sobre algunos ejemplos de personas en la palabra que fueron como antorchas y que tuvieron un corazón lleno de fuego. Sí, y bueno, dentro de esos personajes hay muchos, porque definitivamente la Biblia está llena de muchos personajes que fueron como antorchas, pero el día de hoy queremos abundar en uno de ellos. Es Jeremías, el profeta Jeremías, un profeta que lloraba no porque fuera sentimental, de chillón o algo así, sino un profeta que lloraba por ver a su generación, por ver al pueblo de Dios que se estaba perdiendo. Entonces, y precisamente Jeremías 29 habla un poquito de cómo Jeremías sentía ese fuego. Él describe que es un fuego que sentía en su corazón y él dice, no puedo contenerlo más. Y recordando un poco la historia de Jeremías, por ejemplo, Jeremías 1, que menciona que él estaba asustado al llamado de Dios, que él pues decía, Señor, aún soy un niño, o sea, se sentía muy inseguro, pero llega al punto donde dice, no puedo contener más el fuego. Y pues aplicado, pues es muy cierto. A veces somos como Jeremías, que sentimos que Dios pone algo en nuestro corazón, pero a veces como jóvenes, por lo que el mundo nos dice, por lo que las redes sociales nos manejan, por todo nuestro entorno y nuestro contexto, sentimos que no somos capaces porque tenemos miedo a la burla, porque no nos vamos a sentir aceptados dentro de la sociedad. Pero va a llegar un punto en el que ese fuego, como lo describió Jeremías, así va a pasar con cada uno de nosotros, que ha sido llamado y elegido por parte de Dios, no se va a poder contener más. Entonces es por eso que para nosotras Jeremías es un ejemplo muy fuerte de corazón como antorcha. Wow, sí, totalmente. Y yo creo que más como para esta generación que estamos llenos de pensamientos de insuficiencia, de no puedo. Sí. Y es Dios recordándonos, sí puedes, y este llamado es para ti. Y justo eso nos lleva a otro personaje, y bueno, una parte complementaria que quiero hablar un poco, que es Pablo. O sea, Pablo, todo lo que hizo, todo lo que sufrió también padeció, pero algo que me encanta es una parte de la palabra de lo que vivió Pablo junto con Silas, que está en Hechos 16, donde literalmente habían ido a predicar y de la nada terminan siendo apedreados, terminan siendo juzgados por las personas, pues dañados, afectados, y por último se los llevan a la cárcel, como si no hubiera sido poco ya haber sido apedreados y golpeados y todo eso. Entonces imaginemos esa escena. Yo creo que con mucho menos nosotros nos hemos derribado muchas veces, sí. Pero aquí estaban Pablo y Silas en la cárcel a la medianoche orando y cantaban himnos a Dios, porque ellos entendían lo verdaderamente importante. Literalmente dicen la medianoche es el punto de oscuridad más alto que hay,
y ellos estaban viviendo la noche más oscura, de mayor dolor, de mayor quebranto. Sí, los mejores guerreros de Dios. Sufrimiento. Sí. Y en ese momento ellos estaban con los ojos puestos en Jesús y estaban llenos de ese fuego consumidor. Entonces no podían hacer más que orar y adorar. Y esa unción tan fuerte, ese fuego tan grande, fue tan enorme que de la nada hay un gran terremoto. Así, de la nada. Y las cadenas se rompen. Pero además ellos ahí pues estaban predicando, estaban extendiendo el reino aún en ese lugar. Y esto me hace pensar en esta generación como antorchas. O sea, es una generación que Dios no dice, no van a sufrir. Dios no dice, no van a pasar por pruebas, no van a pasar por estas cosas. Dice, sí, van a atravesarlas, pero ahí yo voy a estar con ustedes. Y van a ser una generación que tiene tanto aceite que va a ser lo que los va a mantener encendidos en los momentos más oscuros. Y justo después de esto salen y de la nada se da un gran avivamiento en la casa de un hombre que literalmente fue a buscarlos y les dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y les dicen, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Entonces luego van a su casa y ahí en su casa comparten el pan y de la nada terminan predicándole a toda su familia y bautizando a su familia y son salvos. Sí. Entonces yo creo firmemente que esto es lo que vamos a ver cada vez más en estas generaciones. Amén. Que vamos a ver generaciones que van a pasar por muchas cosas, como hemos vivido una pandemia, pues sí, personas han vivido terremotos, problemas, sí. Pues sí, y van a aumentar muchísimos más dificultades, pero en esos momentos vamos a ser una generación que se levanta y que adora en los momentos más oscuros y que ora, y que no solo eso, sino que lleva a un avivamiento. Entonces esto es ser una generación con un corazón como antorcha. Sí, la verdad, pues creemos que efectivamente Dios tiene preparado algo para esta generación, y no porque las demás generaciones no importen, todas importan y para Dios todas son valiosas, pero precisamente en cada generación, cada que viene un avivamiento, Dios prepara a los jóvenes, que son los que tienen las fuerzas nuevas, que son ahora sí los que están como tiernitos para ir y conquistar. Lo veíamos en el Antiguo Testamento con Josué, a pesar de que Moisés guió al pueblo durante muchos años, para el momento de conquistar, Dios escogió a una nueva generación. Entonces, y lo vemos así en cada avivamiento, cada conquista, cada victoria que ha tenido el pueblo de Dios. Y pues efectivamente creemos que esta generación va a ser preparada para hacer un corazón como antorcha. Sí, justamente, y algo que quiero comentar fuertemente es que este llamado no te está descalificando si tu pasado fue horrible. O sea, veamos la historia de Pablo, era totalmente lo opuesto. O sea, sí. Literalmente se dedicaba a perseguir, matar cristianos, pero Dios nunca nos ve ni nos define por lo malo que hemos hecho. O sea, Él quiere cambiarnos, transformarnos, y Él nos llama con el propósito que Él tiene. Y aún tuvo que ir y presentarse a Pablo y revelarse ante Él, y veamos todo lo que Él hizo. Y otra cosa es que Dios no nos llama porque ya estemos súper listos, porque ya estemos súper preparados. Al contrario. Nos llama porque Él busca corazones dispuestos a servirle. Y como Jeremías, o sea, Jeremías, pues él diciendo, soy un niño, no puedo, ¿cómo voy a hacer? Y le dice, no te preocupes, tú avanza, haz lo que te estoy pidiendo, y en el camino yo te voy a dar. Así es. Uh-huh. Y justo así también con nosotros, a veces va a haber momentos en nuestra vida que Dios sabe que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, pero justo ese fuego, y como lo decía Ezequiel, Él nos va a ir, o sea, Él viene preparando esta restauración en nuestra vida, Él viene perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Él va a ver muchas veces que va a quitar cosas, cimientos que a lo mejor se han creado por nuestra educación, nuestro contexto familiar, cultural, todo, pero que Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, Él dice, te voy a usar, pero además yo te voy a transformar a ti. Entonces, ahora sí que, ¿qué más podamos pedir de Dios? Sí. Y justo, y quizá también dices, bueno, estoy escuchando esto y quizá se habla mucho de los jóvenes, pero este es un llamado para todos. Para todos. Si tú eres niño, si tú eres un adulto, Dios llama a todos. Exacto. Literalmente está profetizado
que los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Entonces, si vemos, hay un plan de Dios para todos nosotros, pero lo que necesita es tenernos como iglesia encendidos, como un cuerpo unido que abunda en el amor y que es transformado. En este momento nos equivocamos, fallamos, pero aquí el punto es perseverar. Y justamente lo que queremos hacer en este podcast, pues es hablar de muchísimas cosas que son cosas que Dios puede ir trabajando en nosotros de manera práctica, viva, también a veces difícil. Sí. Y pues desde la experiencia también algunas cosas, pero que también debe animarnos a ser transformados por la palabra. O sea, todo lo que digamos también nosotras, no lo tomes como una verdad absoluta, no tomes todo lo que digamos como lo mejor, y es más, te invitamos a que todo lo pongas a la luz de la palabra. O sea, si decimos un versículo, ve. Si decimos algo, si damos un consejo, tú ve y pregúntale a Dios si esto es correcto, y si algo nos equivocamos o decimos algo incorrecto, simplemente deséchalo, pero toma lo bueno que Dios está hablando a tu vida y todo llévalo a la luz de la palabra, a su presencia, y no lo tomes como una verdad absoluta. Así es, no confíes en la palabra del hombre, sino en la de Dios. Así es. Y bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Esperamos que Dios haya tocado sus corazones y que ese corazón empiece a ser una antorcha. Así es, esperamos que este podcast ayude a encender el fuego que hay en ti y que se mantenga. Y que tu corazón se mantenga siendo como un corazón como antorchas. Adiós.